El sol de invierno apenas lograba asomarse sobre los pinos nevados de Montana cuando un suave golpe interrumpió el silencio de la cabaña de montaña de Jack Miller. El ex marino de la Navy salió al porche, con el frío mordiéndole la piel, sin saber que ese pequeño sonido estaba a punto de transformar su vida para siempre. Mientras esta historia comienza, cuéntanos desde dónde nos escuchas, tu ciudad, tu estado o tu país. Y que este viaje de calidez y esperanza te alcance donde quiera que estés. El invierno temprano se había instalado sobre las montañas del oeste de Montana, el tipo de frío que aplastaba el silencio entre los árboles y hacía que cada sonido viajara más lejos de lo normal. La nieve cubría profundamente los alrededores de una pequeña cabaña de madera escondida entre altos pinos. El aire era seco, cortante e inmóvil, como si el mundo entero contuviera la respiración. Jack Miller vivía allí solo. Rondaba los 40 años, de hombros anchos, con la postura tranquila de alguien que había aprendido a ocupar el menor espacio posible. Llevaba el cabello corto por costumbre, no por reglamento. Su rostro mostraba marcas dejadas por el viento, el cansancio y años de anticipar el peligro antes de que llegara. Ya estaba despierto antes de que llamaran. El sueño rara vez llegaba con facilidad. El viento rozaba las paredes de la cabaña y el fuego del fogón crepitaba y se asentaba. Luego llegó el sonido, suave, irregular, casi dubitativo. Jack se quedó paralizado. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se quedó escuchando, con una mano moviéndose ya hacia la pesada puerta. El golpe se repitió, débil pero real. No era el viento ni una rama. Alguien estaba ahí. Abrió la puerta a medias, manteniendo el peso equilibrado, con los ojos recorriendo el porche y la línea de árboles más allá. El frío se coló hacia adentro. En el porche había una niña pequeña, de no más de 7 u 8 años. Era delgada. Su cabello rubio caía suelto y enredado alrededor de su rostro. La nieve se aferraba a sus pestañas. Tenía las mejillas rojas y agrietadas por el frío. Vestía una chaqueta ligera demasiado grande y nada abrigada, y sus pies estaban descalzos sobre la madera helada. A su lado se sentaba un gran pastor alemán. El pelaje del perro era espeso, pero apelmazado con nieve y suciedad. Sus orejas estaban erguidas. Su cuerpo, tenso pero controlado. Sus ojos no abandonaban a Jack. La niña levantó la vista hacia él. Sus labios temblaban. «Mamá está herida», dijo. Su voz era débil, pero firme. «Por favor, ayúdenos». Jack no respondió de inmediato. Observó los detalles. La forma en que la niña se inclinaba levemente hacia el perro. La manera en que el perro se acercaba a ella sin tocarla. Protector, alerta, no agresivo. Jack reconoció esa postura. La había visto en perros de trabajo en el extranjero. Se bajó lentamente hasta arrodillarse para quedar a la altura de los ojos de la niña. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Emily», respondió ella. La palabra salió en un suspiro. Se abrazó los brazos, pero no lloró. Jack también notó eso. Los niños que lloraban gastaban energía. Esta los conservaba. «Yo soy Jack», dijo. «¿Dónde está tu mamá?» Emily tragó saliva. «En el bosque. No puede levantarse». Jack miró al perro. «¿Y él?» «Se llama Rex», dijo Emily. «Se quedó con nosotras». El perro no se movió cuando pronunciaron su nombre. Miraba a Jack. Jack sintió que algo se apretaba en su pecho. No había planeado dejar entrar a nadie más en su vida. Había elegido ese lugar precisamente porque era tranquilo, porque nada lo buscaba allí. Pero el frío ya estaba penetrando en la piel de la niña. Se levantó y abrió la puerta de par en par. «Entren», dijo. «Los dos». Emily vaciló, mirando a Rex. Jack retrocedió para dar espacio. Rex se levantó, avanzó primero y cruzó el umbral. Emily lo siguió. El calor los envolvió. El fogón brillaba en naranja.
La nieve se derretía del pelaje de Rex y goteaba sobre el suelo. Jack cerró la puerta y deslizó el pesado cerrojo. Solo entonces se permitió respirar. Tomó una manta de una silla y la envolvió alrededor de los hombros de Emily. Sus manos temblaban al sostenerla. Vertió leche tibia en una taza de metal y la puso entre sus manos. Ella bebió despacio, con cuidado. Rex se sentó cerca de sus piernas, vigilando cada movimiento de Jack. Jack se desplazó al otro extremo de la habitación, dándole espacio al perro. Sabía que no debía apresurar la confianza. Lo había aprendido años atrás en lugares que ya no aparecían en las noticias. Mientras Emily bebía, Jack observaba su rostro. Vio el agotamiento superpuesto al miedo. También vio otra cosa, alivio. El tipo que llega cuando una larga caminata finalmente termina. Su mente se desvió sin querer hacia otro invierno años atrás. Otro niño, otra promesa que no había cumplido. El recuerdo emergió agudo e indeseado. Una caravana. Información errónea. Una puerta que se abrió demasiado tarde. Empujó ese pensamiento hacia abajo. Esto era el presente. ¿Cuánto tiempo llevas caminando?, preguntó. Emily se encogió de hombros. Mucho tiempo. Jack asintió. No insistió. Se levantó y sacó calcetines secos de un cajón, luego los colocó cerca del fogón. Póntelos, dijo. Tus pies necesitan calor. Ella obedeció sin cuestionarlo. Rex se acercó más, acostándose con el cuerpo orientado hacia la puerta. Jack notó las cicatrices a lo largo del hocico del perro. Antiguas. Había visto marcas similares antes. Lo encontré en el camino, dijo Jack en voz baja, más para sí mismo que para Emily. Hace unos inviernos, alguien lo dejó atado a una cerca. Entonces tampoco confiaba en mí. Las orejas de Rex se movieron, pero no apartó la mirada. Emily miró a Jack por primera vez con algo parecido a la curiosidad. Él nos encontró a nosotras, dijo. Jack asintió. Lo creía. La cabaña volvió a quedar en silencio, pero era un silencio diferente ahora. No vacío. En espera. Jack se acercó a la ventana y miró la nieve que presionaba desde todos lados. Pensó en las distancias, en cuán lejos estaba el pueblo más cercano, en la radio que apenas funcionaba cuando el clima empeoraba. Pensó en la promesa que se había hecho a sí mismo al dejar los equipos. Sin más misiones. Sin más elegir entre vidas. Se giró hacia Emily. Ella miraba fijamente el fuego, su rostro relajándose a medida que el calor alcanzaba sus huesos. Rex se había acomodado del todo, con los ojos entrecerrados pero atentos. Jack sintió como la decisión se asentaba en él. Ya conocía la respuesta. Se arrodilló de nuevo frente a Emily. Hiciste lo correcto, dijo. Encontraste ayuda. Emily asintió una vez. Tenía miedo, dijo. Pero Rex siguió adelante. Jack extendió la mano despacio y añadió más leña al fogón. Las llamas saltaron. La luz inundó la habitación. Miró la puerta, luego a las dos vidas que ahora estaban dentro de su cabaña. Comprendió, con una claridad que lo sorprendió, que esa noche no pasaría sin un costo. Pero también entendió algo más, no iba a apartarse. No esta vez. Se puso de pie, se puso el abrigo y alcanzó sus botas. Afuera, la nieve seguía cayendo, constante y fría, sin saber que una puerta acababa de abrirse y que todo lo que había más allá estaba a punto de cambiar. El invierno temprano apretó su abrazo alrededor de las montañas de Montana, y la nieve fuera de la cabaña se espesó en una caída suave y constante. El viento amainó como si aguardara. Dentro de la cabaña, el calor comenzó a instalarse en las paredes y el suelo, rechazando el frío que Emily había traído consigo al entrar. Jack Miller permanecía cerca del fogón, observando a la niña desde una distancia prudente. Hacía mucho había aprendido que las personas necesitaban espacio cuando el miedo todavía estaba cerca de la superficie.
Emily estaba sentada en una silla baja, envuelta en una manta que casi la devoraba con su tamaño. La taza de metal con leche tibia descansaba entre ambas manos. Bebía en pequeños sorbos cautelosos, deteniéndose con frecuencia como si temiera que pudiera desaparecer. Su respiración se fue calmando. El color regresó a sus mejillas en pequeñas manchas tenues. Rex estaba tendido en el suelo a sus pies, con el cuerpo extendido pero en tensión, la cabeza levantada, las orejas orientadas hacia la puerta. Se había puesto entre Emily y el exterior sin que nadie se lo indicara. Jack notó cómo los ojos del perro se movían, rastreando cada sonido. No era una mascota doméstica. Era un guardián. Jack habló en voz baja. «Aquí estás a salvo», dijo. Emily asintió, pero no levantó la vista. En su lugar, fijó la mirada en el fuego. «¿Qué le pasó a tu mamá?», preguntó Jack. Mantuvo el tono plano y tranquilo. Los dedos de Emily se apretaron alrededor de la taza. «Estábamos caminando», dijo. «Nos fuimos porque él estaba furioso de nuevo». Jack esperó. «¿La golpeó?», continuó Emily. Las palabras salieron sin dramatismo. Cayó. Intenté ayudarla a levantarse, pero no podía. Jack sintió un calor familiar encendiéndose detrás de sus ojos. Lo empujó hacia abajo. «¿Quién es él?». Emily sacudió la cabeza. «No quiero decir su nombre». Jack lo aceptó. «¿Dónde está ella ahora?». «Cerca del arroyo», dijo Emily. «La caravana vieja». Jack asintió una vez. Se dirigió al mostrador y tomó un pequeño botiquín de primeros auxilios. Lo dejó a un lado. Ya sabía que esto no terminaría dentro de la cabaña. Rex se desplazó cuando Jack se movió, colocándose más cerca de Emily. Jack se detuvo y bajó las manos para demostrar que no tenía malas intenciones. «Tranquilo», dijo. Rex no gruñó. Mantuvo su posición. Jack respetó eso. «Estás haciendo tu trabajo», dijo Jack en voz baja. Emily finalmente levantó la vista. Sus ojos eran azul pálido, claros y demasiado serios para su edad. «Rex te encontró», dijo. No sabía a dónde más ir. Jack tragó saliva. No había planeado volver a escuchar esa frase en su vida. Años atrás, otro niño había confiado en él de la misma manera. Esa confianza había terminado mal. Se giró un momento, fingiendo revisar la radio en la pared. La estática le respondió. Sin señal. La apagó. Emily había terminado la leche. Sus manos todavía temblaban, pero menos que antes. Jack le ofreció un trozo de pan. Ella comió despacio. Él observó su postura. Se inclinaba levemente hacia Rex. El perro respondió ajustando su posición, apoyando un costado contra la pierna de ella. Jack reconoció ese vínculo. No era entrenado. Era ganado. ¿Cuánto tiempo llevas con Rex?, preguntó Jack. Emily reflexionó un momento. Desde el verano, dijo. Nos siguió. Al principio mamá se asustó, pero luego se quedó. Jack asintió. Recordaba haber encontrado a Rex años atrás, atado a una cerca junto a un camino maderero, con las costillas marcadas, los ojos afilados de dolor y desconfianza. Jack había cortado la cuerda y se había marchado. Rex lo había seguido hasta casa. Algunos vínculos se forman sin pedir permiso. Jack se agachó y revisó los pies de Emily. La piel estaba pálida y agrietada, pero sin congelación. Los envolvió con cuidado. Emily lo observaba con atención serena. Mi mamá se llama Sara, dijo de repente. Jack levantó la vista. Gracias por decirme, respondió. Se levantó y fue hasta la ventana. La nieve presionaba contra el vidrio. La línea de árboles absorbía la luz. La distancia se extendía pesada e incierta. Jack sopesó las opciones. Tenía herramientas. Tenía fuerzas.
No tenía apoyo ni señal. Tenía a una niña sentada junto a su fuego que confiaba en él. La aritmética era sencilla. Rex se levantó y se acercó a la puerta, levantando el hocico. Emitió un sonido bajo, no exactamente un gruñido, más bien una advertencia. Jack escuchó. Nada se movía afuera. Aún así, Rex permaneció alerta. Jack sintió que su respeto se profundizaba. Está haciendo guardia, dijo Jack. Emily asintió. Siempre lo hace. Jack se sentó frente a ella. Emily, dijo. Necesito saber si alguien te siguió. Emily sacudió la cabeza. Rex vigilaba. No dejó que nadie se acercara. Jack le creyó. Rex no lo habría permitido. Jack se puso de pie y se puso el abrigo. El movimiento captó la atención de Emily, su rostro se tensó. ¿Te vas?, preguntó. Voy contigo, dijo Jack. Vamos a buscar a tu mamá. Los hombros de Emily cayeron. El alivio apareció en sus ojos, rápido y sin disimulo. Todavía está allí, dijo Emily, señalando hacia los árboles oscuros. Jack tomó una linterna, pilas de repuesto y el botiquín médico. Hizo una pausa y añadió una manta térmica. Revisó la puerta y miró a Rex. Tu guía, dijo Jack. Rex lo miró, con las orejas hacia adelante, luego se volvió hacia la puerta. Jack la abrió. El frío volvió a entrar, cortante y real. Emily se puso de pie, aferrando la manta alrededor de sus hombros. Jack se arrodilló frente a ella. Quédate cerca de mí, dijo. Haz lo que te diga. Emily asintió. Rex salió primero, escaneando el suelo cubierto de nieve. Jack lo siguió, luego Emily. Jack cerró la puerta con llave detrás de ellos por costumbre, aunque sabía que los cerrojos significaban poco tan lejos de todo. La nieve borró sus huellas casi de inmediato. El bosque esperaba, silencioso y profundo. Jack ajustó su agarre en la linterna. Su pecho se sentía apretado, pero estable. Había tomado la decisión. No se apartaría. No esa noche. El invierno apretó con más fuerza mientras se internaban en el bosque de Montana. La nieve se espesaba bajo sus pies y el aire se volvía tan cortante que ardía en los pulmones. Los pinos se alzaban a ambos lados del sendero angosto, con sus ramas cargadas de blanco, inclinándose como si escucharan. El viento se deslizaba entre los árboles en oleadas lentas, llevando el sonido de su respiración más lejos de lo que a Jack le agradaba. Caminaba con pasos medidos, los ojos al frente, el cuerpo ligeramente inclinado contra el frío. Emily se mantuvo cerca de su lado al principio, envuelta en la manta, sus pequeñas botas crujiendo de manera desigual en la nieve. Rex avanzaba delante de ellos, seguro y silencioso, con el hocico bajo y las orejas alerta, eligiendo un camino que evitaba los ventisqueros y las ramas caídas. Jack observaba al perro de cerca. Rex no corría. No vacilaba. Se movía como alguien que sabía a dónde iba. Después de varios minutos, Emily comenzó a reducir la velocidad. Sus pasos se acortaron. Su respiración se volvió superficial. Jack notó la forma en que sus hombros se hundían y su cabeza se inclinaba hacia adelante como si luchara contra el sueño. Se detuvo y se arrodilló a su lado. Háblame, dijo. Cuéntame algo. Emily parpadeó. Mamá solía cantar, dijo. Cuando era pequeña. Su voz era tenue. Jack asintió. ¿Qué cantaba? Emily se encogió de hombros. Canciones de la radio. Antiguas. Jack se puso de pie y le ofreció la espalda. Súbete, dijo. Te llevo. Ella vaciló. Pesó mucho. Jack sonrió una vez. No pesas, dijo. Ella trepó a su espalda, con los brazos alrededor de su cuello. Él ajustó el agarre y se puso de pie. Su peso era ligero, pero la responsabilidad se sentía pesada. Rex miró hacia atrás,
Los verificó y continuó hacia adelante. El viento arreció, atravesando la chaqueta de Jack. La nieve giraba a ras del suelo, borrando sus huellas casi tan rápido como las hacían. Jack se concentró en el ritmo. Paso, respiración, paso. Hacía mucho había aprendido que el pánico desperdiciaba energía. El aliento de Emily calentaba el costado de su cuello. Podía sentir que su temblor disminuía a medida que su movimiento constante la mecía. Mientras avanzaban, la mente de Jack se desvió hacia otro bosque, otro invierno, lejos de Montana. Veía polvo en lugar de nieve. Escuchaba disparos en lugar de viento. Una aldea, un callejón angosto. Una niña de la edad de Emily parada en un umbral, con los ojos muy abiertos, esperando. Recordaba los gritos. Recordaba el retraso. Recordaba el silencio que vino después. El recuerdo presionó con fuerza contra su pecho. Se obligó a regresar al presente. Este bosque estaba en calma. Esta niña estaba viva. Esta vez, él estaba aquí. Rex se detuvo de repente y levantó la cabeza. Jack paró. Escuchó. Nada más que el viento y el suave crujido del hielo desplazándose en algún lugar más profundo entre los árboles. Rex se movió de nuevo, inclinándose ligeramente hacia abajo. La pendiente se hizo más pronunciada. Jack ajustó su posición, plantando cada paso con cuidado. Resbaló una vez, se recuperó y siguió adelante. Emily se agitó. «¿Ya casi llegamos?», preguntó. «Pronto», dijo Jack. No sabía si era verdad, pero lo dijo de todos modos. El aire cambió al descender. Se volvió más denso, más húmedo. Jack olió agua bajo el frío. El sonido llegó después, un débil y constante goteo. Rex redujo la velocidad y se dirigió hacia una silueta oscura al frente. Los árboles se abrieron en un pequeño claro cerca de un arroyo helado. El hielo cubría los bordes, pero un fino hilo de agua aún se movía en el centro, oscuro y lento. Cerca de la orilla había una caravana vieja, con los lados de metal opacos y oxidados. Una ventana rota parcheada con plástico. La nieve se había acumulado contra ella de forma desigual, como si el viento hubiera intentado enterrarla sin éxito. Rex se detuvo ante la puerta y permaneció inmóvil. Jack bajó a Emily al suelo. Sus piernas temblaron, pero se mantuvo de pie. «Es ahí», dijo, señalando. Jack se acercó a la caravana, con las botas hundiéndose en la nieve. Llamó una vez con fuerza. Sin respuesta. Llamó de nuevo. Nada. Probó la puerta. Chirrió al abrirse. Aire frío salió al exterior, cargado con olor a metal y tela húmeda. Jack entró. La linterna barrió el espacio. El interior era pequeño y desordenado. Una mesa angosta, una silla rota, un colchón delgado en el suelo. Sobre el colchón yacía una mujer. Sarah era más joven de lo que Jack esperaba. A finales de los 20, quizás comienzos de los 30. Su cabello oscuro estaba pegado a su rostro. Un ojo estaba hinchado y cerrado. Sangre seca marcaba su labio y su mentón. Su pecho subía y bajaba superficialmente. Jack se desplazó hasta su lado y se arrodilló. Colocó 2 dedos en su cuello. Un pulso, débil, pero presente. Revisó su respiración. Lenta, irregular, viva. El alivio lo golpeó con tanta fuerza que le tembló las manos. Se obligó a concentrarse. Emily, dijo, manteniendo la voz tranquila. Está viva. Emily cayó de rodillas junto a su madre, cuidando de no tocarle el rostro. Las lágrimas resbalaron silenciosas por sus mejillas. Rex entró y se colocó junto a la puerta, bloqueándola con su cuerpo. Jack abrió el botiquín médico. Trabajó con rapidez, revisando fracturas evidentes, limpiando un corte en la frente de Sarah, vendándolo con manos firmes. Hablaba mientras trabajaba, explicando cada paso, anclándose a sí mismo y a Emily en el momento.
Necesitamos moverla, dijo. No puede quedarse aquí. Emily asintió. ¿Puede caminar? Jack negó con la cabeza. Todavía no. Miró alrededor de la caravana. Sin teléfono, sin radio, sin provisiones que valiera la pena llevar. El tiempo afuera empeoraba. La nieve caía con más intensidad, el viento volvía a levantarse. Jack tomó la decisión sin vacilar. Envolvió a Sarah en su manta térmica de repuesto, asegurándola bien. Probó su peso, levantándola con cuidado. Sus músculos protestaron, pero se adaptó. Ya había cargado pesos más pesados, aunque nunca unos que importaran tanto. Quédate cerca de Rex, le dijo a Emily. Rex lo miró, luego dio un paso hacia afuera, tomando la delantera de nuevo. Jack siguió con Sarah en brazos, su cabeza apoyada sobre su hombro. Emily caminaba a su lado, con una mano aferrada al borde de su chaqueta. El arroyo murmuraba detrás de ellos mientras ascendían de regreso entre los árboles. El bosque los envolvió una vez más. Jack apretó la mandíbula y se concentró en el camino que Rex elegía, confiando plenamente en el perro. Ahora no miró atrás. Había encontrado lo que fue a buscar. Ahora tenía que llevarlas a casa. El invierno se intensificó mientras el bosque se cerraba detrás de ellos, la nieve cayendo cada vez más densa y el viento agudizándose con cada paso. El sendero de regreso hacia la cabaña ascendía gradualmente, obligando a Jack a inclinarse hacia adelante bajo el peso de Sarah en sus brazos. Su cuerpo se sentía liviano de una manera que lo preocupaba, demasiado liviano. Su respiración le rozaba el cuello en débiles ráfagas, irregulares y superficiales. Se concentró en mantenerla abrigada, ajustando la manta térmica más firmemente alrededor de sus hombros, protegiendo su rostro del viento con su propio cuerpo. Emily caminaba cerca, su pequeña mano aferrada a la parte trasera de la chaqueta de Jack como si soltarla pudiera llevarse a su madre de nuevo. Rex se movía adelante y atrás en cortos recorridos, inspeccionando la línea de árboles y luego volviendo a su lugar al frente. Jack confiaba en él ahora sin cuestionamientos. La postura del perro le decía todo lo que necesitaba saber. Este bosque no estaba vacío. Jack hizo una breve pausa detrás de un grupo de pinos para revisar a Sarah de nuevo. La bajó con cuidado contra un árbol, manteniéndola erguida. Colocó 2 dedos en su cuello. El pulso seguía ahí, débil pero constante. Pegó el oído cerca de su boca. Su respiración sonaba levemente entrecortada, pero continuaba. Quédate conmigo, dijo, sin saber si podía escucharlo. Los párpados de Sarah se agitaron una vez. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Jack tomó eso como una buena señal. Abrió su chaqueta y presionó una bolsa de calor químico contra su pecho, luego volvió a envolver la manta. Revisó sus heridas al tacto más que a la vista, manteniendo los movimientos rápidos y controlados. Sin hemorragia grave, contusiones a lo largo de las costillas, mandíbula hinchada, posible conmoción cerebral. Conocía la lista de memoria. Había visto peores. También había visto situaciones menos graves terminar mal. Emily observaba cada movimiento, en silencio, con el rostro contraído por el miedo. «Está viva», repitió Jack, esta vez dirigiéndose directamente a Emily. «Y la llevo a casa». Emily asintió. Las lágrimas se congelaron en sus pestañas, pero no lloró. Rex se detuvo de repente y gruñó en voz baja. Jack se tensó. Elevó el peso de Sarah sobre sus brazos y examinó los árboles. El gruñido no era fuerte. Era una advertencia dirigida a Jack, no a lo que acechaba detrás de la nieve. Jack escuchó. En algún lugar a su izquierda, una rama se quebró, luego otra. El sonido se movió y luego se desvaneció. Jack no esperó para ver qué lo causaba. Reemprendió la marcha, más rápido ahora, con los músculos ardiendo. Rex se mantuvo cerca, posicionándose entre Jack y el sonido hasta que desapareció por completo. El pulso de Jack martilleaba en sus oídos. Pensó en la distancia, en cuán lejos estaba todavía la cabaña,
en la radio que apenas funcionaba, en la promesa que ya había quebrantado una vez en su vida cuando eligió la seguridad por encima de la acción. Apretó el agarre y siguió moviéndose. El clima se volvió más hostil mientras ascendían. El viento azotaba el rostro de Jack y le forzaba los ojos a lagrimear. La nieve se infiltraba en cada costura de su ropa. Le dolían los brazos. Le ardía la espalda. Ajustó su postura y se inclinó hacia adelante, paso a paso. Emily tropezó una vez y Jack se detuvo al instante. Rex dio la vuelta, colocando su cuerpo contra las piernas de ella, estabilizándola. Jack se agachó, aún sosteniendo a Sarah, y miró a Emily a los ojos. «Mírame», dijo. «Lo estás haciendo muy bien. Sigue adelante». Emily tragó saliva y asintió. «Puedo», dijo. Jack le creyó. Retomaron la marcha. El tiempo se extendió de forma extraña, fragmentado solo por la respiración y el viento. Los pensamientos de Jack se redujeron a tareas simples. Paso, equilibrio, calor, proteger. Las luces de la cabaña aparecieron de repente entre los árboles. Un suave resplandor amarillo contra el blanco. El alivio golpeó a Jack con tanta intensidad que casi le fallaron las rodillas. Se obligó a no correr. Correr causaba caídas. Alcanzó el porche y empujó la puerta con el pie. El aire cálido se derramó hacia afuera. Entró y depositó a Sarah con cuidado en el suelo cerca del fogón, luego cerró la puerta con cerrojo. Rex giró en un círculo apretado y se posicionó frente a ella, con las orejas hacia adelante, escuchando. Emily se arrodilló junto a su madre. «Mamá», susurró. Jack se hincó de rodillas y se puso a trabajar. Retiró la manta despacio y volvió a examinar a Sarah bajo una luz adecuada. Sus heridas lucían peores ahora. La inflamación había aumentado. Su piel estaba pálida. Jack limpió la sangre seca de su rostro con agua tibia, hablando con calma mientras trabajaba. «Soy Jack», dijo. «Estás a salvo. Estás en mi cabaña». Los ojos de Sarah se abrieron brevemente. Estaban desenfocados pero conscientes. Intentó hablar. Jack la detuvo con suavidad. «No», dijo. «Reserva tus fuerzas». Colocó una toalla enrollada bajo su cuello para mantener las vías respiratorias abiertas y elevó ligeramente sus piernas para mejorar la circulación. Revisó sus pupilas con una linterna. Respuesta desigual. Lo anotó mentalmente. Necesitaba ayuda. Cruzó la habitación y encendió la radio de nuevo. Estática, luego una débil interrupción en el ruido. Giró el dial con cuidado. «Soy Jack Miller», dijo. «Necesito asistencia médica. Agresión doméstica, mujer adulta, heridas graves». La radio respondió entrecortada, débil pero real. Jack se repitió hasta escuchar confirmación. La ayuda estaba en camino, pero tardaría tiempo. Regresó con Sarah y la cubrió de nuevo, luego revisó a Emily. Le envolvió otro manta alrededor de los hombros y la guió hacia una silla cerca del fuego. «Siéntate», dijo. «Mantente abrigada». Emily obedeció pero mantuvo los ojos en su madre. Rex finalmente se tumbó, aún mirando hacia la puerta. Su cuerpo se relajó levemente, pero sus ojos permanecieron abiertos. Jack lo miró y asintió una vez. «Buen trabajo», dijo en voz baja. Se sentó sobre los talones y se permitió respirar por primera vez desde que había salido de la caravana. Ahora que la urgencia disminuía, sus manos temblaban. Las entrelazó y esperó a que el temblor pasara. Sintió el peso de la decisión que había tomado a sentarse completamente en él. Esta noche no terminaría fácilmente, pero no terminaría con él dándose la vuelta y marchándose. Miró a Emily, luego a Sarah, luego al perro que guardaba su puerta. La tormenta aullaba afuera, furiosa e implacable, pero dentro de la cabaña algo se sostenía. Jack alcanzó más leña y alimentó el fuego. Las llamas subieron, firmes y fuertes.
Se sentó cerca de la mujer, que todavía respiraba, y se preparó para lo que vendría después. El invierno mantenía las montañas en un apretado abrazo, y la cabaña permanecía sola contra la nieve, con sus ventanas brillando suavemente en el largo y frío trecho de la noche. El viento rodeaba las paredes, pero no las quebraba. Adentro, el fuego ardía constante, alimentado con frecuencia, vigilado de cerca. Jack Miller se mantuvo en pie la mayor parte de la noche. Se movió con propósito, tranquilo y controlado, manteniendo su enfoque estrecho. Sarah yacía sobre una manta gruesa cerca del fogón, con el cuerpo inclinado para recibir el calor sin sobrecalentarse. Su respiración era superficial pero constante. Jack la revisaba con frecuencia, colocando la mano suavemente sobre su pecho, contando cada subida y bajada. Limpió sus heridas de nuevo, esta vez despacio, con cuidado de no despertarla. Reemplazó los vendajes cuando se empaparon y ajustó el acolchado alrededor de sus costillas para reducir el dolor al respirar. Le ofreció agua con una cuchara, esperando entre sorbos, atento a señales de náuseas o confusión. Sarah respondía con pequeños movimientos, un leve asentimiento, un débil apretón de sus dedos en los de él, suficiente para indicarle que seguía luchando. Emily se quedó dormida junto a su madre no mucho después de regresar. El agotamiento se la llevó rápidamente una vez que el miedo aflojó. Jack dobló una chaqueta bajo su cabeza y le puso una manta sobre los hombros. Observó su pecho subir y bajar durante un largo momento. Luego miró a Rex. El perro estaba tumbado cerca de la puerta, con el mentón sobre las patas y los ojos abiertos. Levantaba la cabeza cada vez que el viento cambiaba o el fuego se movía. Jack confiaba en esa vigilancia. Volvió a la radio. La señal llegaba y se iba. Repitió su llamada cuando podía, manteniendo la voz tranquila y clara. Daba puntos de referencia de la ubicación. Describía las heridas. Escuchaba. La respuesta prometía ayuda, pero no ofrecía tiempo. El clima lo retrasaba todo. Jack lo aceptó. Había planeado para peores situaciones. Regresó con Sarah y revisó sus pupilas de nuevo, desiguales, pero mejorando. Ajustó su posición para aliviar la presión sobre su columna. Revisó su temperatura y le cubrió los pies. Siguió una lista de verificación aprendida hacía mucho tiempo y nunca olvidada. Entre tareas, sintió que el silencio se instalaba. No era el silencio vacío que había elegido durante años. Era pleno, cargado de responsabilidad. Se sentó en un taburete bajo y se permitió sentirlo. La culpa emergió, antigua y afilada. Pensó en las personas que había salvado. Pensó en las que no. Pensó en lo sencillo que habría sido fingir que no escuchó nada cuando Emily llamó a la puerta. Cerró los ojos y respiró a través de ese pensamiento. Se había quedado. Las horas pasaron así. El fuego subió y bajó a medida que lo alimentaba. La nieve afuera se espesó, luego se calmó. Sarah se agitó una vez y susurró el nombre de Emily. Jack se inclinó y le dijo que la niña estaba a salvo y dormida. La mano de Sarah encontró su manga y la sostuvo por un segundo. Luego volvió a dormirse. Cerca del giro de la noche hacia la mañana, la radio crepitó con más fuerza. Una voz se abrió paso, mayor y tranquila. «Soy Ellen Carter», dijo la mujer. «Escuché tu llamada. Soy la más cercana que puede llegar hasta ti». Jack respondió de inmediato. Dio las indicaciones de nuevo. Ellen hizo preguntas claras y escuchó. No desperdició palabras. Dijo que vendría tan pronto como la luz permitiera un viaje seguro. Jack le agradeció y regresó con Sarah. La noche se estiró más delgada después de eso. Emily se movió y se despertó con un pequeño sonido, luego se quedó inmóvil cuando vio a su madre todavía tendida ahí. Jack puso una mano en su hombro. «Sigue con nosotros», dijo. Emily asintió y se recostó contra él. Lloró entonces, en silencio, con cuidado de no despertar a Sarah. Jack no la detuvo.
Descansó su mano sobre su espalda y dejó que el momento pasara. El fuego crepitó y se asentó. Rex cambió de posición pero no abandonó la puerta. Cuando la luz finalmente se abrió paso, pálida y débil, entre los árboles, la tormenta había amainado. La nieve reposaba pesada y limpia. Jack escuchó un motor sordo antes de verlo. Una moto de nieve avanzaba lentamente hacia la cabaña, trazando un camino cuidadoso. Una mujer descendió de ella, cubierta de capas de ropa, con movimientos firmes a pesar de su edad. La señora Ellen Carter era alta y delgada, con el cabello gris recogido bajo un gorro de lana. Su rostro llevaba marcas formadas por el clima y años de vida solitaria. Sus ojos eran agudos y amables. No vaciló cuando Jack abrió la puerta. Entró y evaluó la situación en segundos. «Lo hiciste bien», dijo sin más. Se arrodilló junto a Sarah y revisó los vendajes, la respiración, la temperatura. Asintió de nuevo. «Has superado lo peor si se mantiene abrigada y quieta». Ellen descargó provisiones de una bolsa de lona, medicamentos, trapos limpios, un termómetro. Se movió con eficiencia silenciosa, hablando solo cuando era necesario. Emily la observaba atentamente. Ellen le sonrió a la niña y puso una taza de té caliente entre sus manos. «Lo hiciste bien al traerla aquí», dijo Ellen. Emily asintió con los ojos bien abiertos. Jack dio un paso atrás y dejó que Ellen se hiciera cargo donde podía. La observó desde el costado, sintiendo que el alivio se asentaba en sus músculos ahora que ya no estaba solo. Ellen terminó y se puso de pie. «El equipo de la carretera llegará más tarde», dijo. «La ambulancia cuando puedan». Jack asintió. «Gracias», dijo. Ellen lo descartó con un gesto de la mano. «Este lugar necesitaba volver a ser usado», dijo, mirando alrededor de la cabaña. Se quedó el tiempo suficiente para asegurarse de que Sarah estaba estable, luego dejó provisiones y prometió regresar. Cuando el sonido de la moto de nieve se desvaneció, la cabaña volvió a sentirse en silencio. Pero ahora se sentía diferente, más ligera. Sarah despertó más tarde ese día. Abrió los ojos y enfocó lentamente. Emily estaba ahí al instante, aferrando su mano. «Mamá», dijo con la voz quebrada. Sarah apretó de vuelta débilmente, y las lágrimas siguieron. Jack se giró, ocupándose del fogón. Sintió que la garganta se le apretaba y no luchó contra ello. Se limpió el rostro una vez con el dorso de la mano y respiró. Afuera, la nieve reflejaba la luz y suavizaba los bordes de todo. Adentro, el calor persistía. La casa había cumplido su labor. El invierno se extendía sobre las montañas de Montana. La nieve se apisonaba dura y brillante bajo un cielo pálido. El viento había amainado, pero el frío seguía siendo cortante. La cabaña permanecía en silencio, con el humo ascendiendo recto desde la chimenea. Adentro, Sarah descansaba cerca del fogón, respirando con mayor regularidad y con el color regresando poco a poco. Emily estaba sentada cerca, dibujando pequeñas formas en un trozo de papel que la señora Ellen había dejado. Rex yacía a sus pies, tranquilo pero alerta, levantando la cabeza cada vez que el aire cambiaba. Jack se movía entre tareas con un ritmo constante. Revisaba el fuego, limpiaba el mostrador y mantenía un oído en el mundo exterior. Sintió el cambio antes de escucharlo. El bosque se quedó quieto. Los pájaros desaparecieron de las ramas. Rex se levantó sin hacer ruido y se acercó a la ventana. Sus orejas se orientaron hacia adelante, su cuerpo se rigidizó. Jack siguió su mirada. Una silueta apareció entre los árboles, moviéndose con determinación, sin cautela. Las pisadas rompían la nieve endurecida. Jack sintió que la antigua tensión se instalaba en sus hombros, familiar y no bienvenida. Se colocó entre la ventana y el resto de la habitación, luego habló en voz baja. «Emily», dijo, «ven a sentarte junto al fogón». Ella levantó la vista, percibiendo el cambio de ambiente. Rex se acercó más a ella, colocando su cuerpo directamente frente a su silla.
Jack abrió la puerta unos pocos centímetros, manteniendo la cadena puesta. El aire frío se coló. Un hombre estaba en el porche. Tendría unos 30 y tantos años, alto y delgado, con una marca roja en la mejilla y un moretón que florecía a lo largo de su mandíbula. Su chaqueta estaba gastada y delgada. Sus ojos pasaron por encima de Jack hacia el interior de la cabaña, buscando. ¿Dónde está?, dijo el hombre. Su voz era tensa, controlada, como si la ira esperara justo debajo. Jack no respondió. Sé que está aquí, dijo el hombre. No puedes esconderla. Jack lo estudió. Ese era Tom. Lo veía en el ángulo de la mandíbula y en la forma en que sus manos se abrían y cerraban. Un hombre acostumbrado a ocupar espacio, acostumbrado a ser obedecido. Jack abrió la puerta completamente y salió, cerrándola detrás de él. No quería que eso entrara adentro. No avanzas más, dijo Jack. Su voz se mantuvo firme. Tom soltó una carcajada breve, seca y sin humor. No sabes en lo que te estás metiendo, dijo. Esa es mi familia. Jack sacudió la cabeza. No así, dijo. Vete. Tom se acercó. Muévete, dijo. Jack no se movió. Se mantuvo con los pies firmes y las manos abiertas. No amenazó. No gritó. Sostuvo su posición. Ella necesita ayuda, dijo Jack. No te la voy a entregar. Los ojos de Tom se dirigieron a la puerta. Dio otro paso. El gruñido llegó entonces, bajo, profundo. Rodó a través de la madera como una campana de advertencia. La puerta detrás de Jack tembló cuando Rex lanzó su peso contra ella desde adentro. Tom se quedó paralizado. La puerta se abrió de repente cuando Rex la empujó hacia afuera y pisó el porche, colocándose entre Jack y el hombre. Sus dientes asomaban, sus ojos ardían con concentración. La pequeña mano de Emily apareció en el borde del umbral, aferrando el marco. Jack levantó una mano sin mirar atrás. Quédate adentro, dijo. Rex no rompió el contacto visual con Tom. La confianza de Tom vaciló. Retrocedió un paso, luego otro. Llámalo, dijo con voz tensa. Ahora. Jack no miró a Rex. Él no es el problema, dijo. Lo eres tú. Tom tragó saliva. El bosque se sentía cercano de nuevo, apretando. La nieve crujió bajo las botas de Tom mientras retrocedía. Esto no ha terminado, dijo. Volveré. Jack sacudió la cabeza una vez. No, dijo. No lo harás. Rex volvió a gruñir, esta vez más fuerte. Tom se giró y se marchó, moviéndose rápido, sin mirar atrás. Jack observó hasta que los árboles lo engulleron. Se quedó allí un momento más, dejando que la adrenalina se drenara. Luego volvió adentro. Emily corrió hacia él y le rodeó la cintura con los brazos. Rex la siguió, posicionándose a su lado de nuevo. Sarah los miraba desde el suelo, con el miedo y el alivio cruzando su rostro. Jack se arrodilló junto a ella. Se fue, dijo. No volverá. Sarah asintió, con las lágrimas derramándose libremente. Gracias, susurró. Jack se puso de pie y cerró la puerta con llave. Revisó las ventanas. Alimentó el fuego. Se sentó con ellos hasta que la tensión se aplacó. Comprendió entonces algo claro y sencillo, esto no era solo protección. Era una elección. Había decidido interponerse entre el daño y quienes no podían enfrentarlo solos. Afuera, el viento volvió a levantarse, rozando las paredes de la cabaña. Adentro, Rex se acomodó a los pies de Emily. Jack permaneció donde estaba, firme y despierto. El invierno todavía cubría la tierra alrededor de la cabaña, pero el aire se sentía distinto ahora, menos cortante, menos pesado. La nieve descansaba en silencio sobre los árboles, sin ser impulsada ya por un viento violento. Dentro de la cabaña,
El calor se extendía de manera uniforme, no solo desde el fuego, sino desde el simple hecho de que el miedo ya no llenaba cada rincón. Sara yacía despierta cerca del fogón, sostenida por mantas dobladas. Su rostro lucía más delgado de lo que debería, marcado por moretones que se desvanecían lentamente del oscuro al amarillo. Sus ojos estaban despejados. Estaba completamente presente ahora. Emily estaba sentada cerca junto a ella, con las piernas recogidas bajo su cuerpo, la cabeza apoyada levemente contra el brazo de su madre. Rex permanecía a pocos metros de distancia, relajado pero atento, con la respiración lenta y constante. Jack se quedó cerca de la mesa, dándole espacio a Sara pero sin alejarse. Intuía que ese momento importaba. Sara habló primero. Su voz era quieta pero firme. No se apresuró. Le contó a Jack sobre Tom desde el principio, sin excusas, sin aristas suavizadas, solo hechos. Cómo había sido amable en un tiempo. Cómo el control fue deslizándose lentamente. Cómo la ira se transformó en gritos, luego en golpes. Cómo las disculpas seguían a cada incidente. Cómo aprendió a medir sus palabras, sus movimientos, su silencio. Describió noches en vela, escuchando pasos, planeando salidas que nunca llegaron. Habló sobre Emily, sobre el miedo de quedarse y el miedo aún mayor de marcharse. Sus manos temblaron cuando describió la última noche, la decisión de huir con nada más que una mochila y esperanza. Jack escuchó sin interrumpir. No reaccionó con ira. No ofreció consuelo demasiado pronto. Dejó que la verdad ocupara su lugar en la habitación. Emily también escuchó. No parecía confundida. Parecía aliviada, como si escuchar la historia finalmente diera sentido al miedo con el que había vivido. Cuando Sara terminó, cerró los ojos y exhaló lentamente. Pensé que huir me hacía débil, dijo. Pero quedarse nos habría matado. Jack asintió. Marcharte salvó a tu hija, dijo. Eso no es debilidad. Sara abrió los ojos y lo miró directamente. No quiero seguir escondiéndome, dijo. No quiero seguir moviéndome. Mirando por encima del hombro. Jack se levantó y alcanzó la radio. Esta vez, la señal se mantuvo estable. Contactó a la oficina del sheriff del condado y habló con claridad. Reportó la agresión. Dio el nombre de Tom. Dio la ubicación de la caravana. Proporcionó una cronología de los hechos. Habló como alguien que comprendía los procedimientos y las consecuencias. Luego contactó a un centro de apoyo para mujeres que la señora Ellen le había dado antes. Hizo preguntas específicas, disponibilidad de albergue, protección legal, seguimiento médico. Anotó todo. Cuando terminó, puso el papel en la mano de Sara. Estas son las opciones, dijo. Tú decides qué sigue. Sara miró la lista. Sus manos dejaron de temblar. Asintió. Esa tarde, la señora Ellen regresó. Llegó en silencio, como siempre, cargando una bolsa con ropa y una vieja manta de lana. Era una mujer alta, de cabello plateado y una mirada firme moldeada por años de vida solitaria y elecciones de bondad. Les entregó a Emily un suéter limpio y calcetines abrigados. Emily sonrió tímidamente y se cambió de inmediato. La señora Ellen colocó la manta alrededor de los hombros de Sara. Esta casa se siente viva de nuevo, dijo simplemente. Se quedó a tomar el té. Escuchó sin interrumpir. Cuando se fue, la cabaña se sintió más llena, no más vacía. Al caer la tarde, Sara se incorporó por sí sola. Le costó esfuerzo, pero no pidió ayuda. Emily la observó de cerca. Cuando Sara extendió la mano hacia ella, Emily la tomó y la sostuvo con fuerza. Las lágrimas llegaron entonces, al principio silenciosas, luego libremente. Emily lloró sobre el hombro de su madre. Sara lloró con ella. Jack se giró, dándoles privacidad, con la mandíbula apretada. Sintió que algo se soltaba dentro de su pecho. No era alivio, ni orgullo, era algo más cercano a la paz.
Más tarde, cuando el fuego ardía bajo y la cabaña se quedaba quieta, Emily miró a Jack. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cuidadosa, pero genuina. Jack asintió en respuesta. No habló. No hacía falta. Afuera, la nieve reposaba sin sonido. Adentro, el perdón no significaba olvidar. Significaba elegir no dejar que el miedo decidiera el futuro. Sarah durmió esa noche sin despertar en pánico. Emily durmió sosteniendo la mano de su madre. Rex descansó cerca de la puerta, ya sin tensión. Jack permaneció despierto un poco más, escuchando el silencio, sabiendo que ese capítulo había cerrado y que otro pronto comenzaría. La primavera llegó a las montañas de Montana sin ruido ni celebración, como si la tierra misma necesitara tiempo para estar segura de que el invierno había aflojado definitivamente su abrazo. La nieve todavía cubría el suelo en largas franjas pálidas, pero ya no se sentía pesada ni amenazante. El frío cortante que una vez dominó cada respiración se suavizó día a día, reemplazado por un aire que llevaba el aroma de tierra húmeda y pino. Jack Miller notó el cambio de maneras pequeñas y prácticas. El fogón consumía menos leña. Las mañanas se sentían más amplias. El silencio ya no presionaba su pecho. Simplemente existía, tranquilo y abierto. Habían pasado varios meses desde la noche en que Emily llamó a su puerta, y el tiempo había hecho lo que la fuerza nunca pudo. No borró los recuerdos, sino que colocó el dolor donde le correspondía, detrás, no adelante. Sarah y Emily ya no vivían en la clandestinidad ni en el temor. Se habían instalado en un pequeño pueblo al sur de las montañas, un lugar con una escuela, una clínica y vecinos que sabían ofrecer ayuda sin exigir explicaciones. Sarah trabajaba las mañanas en una tienda de comestibles, un empleo sencillo que le daba rutina e independencia. Asistía a asesoramiento en un centro de apoyo para mujeres, aprendiendo cómo el miedo había moldeado sus decisiones y cómo retomar el control sin ira ni vergüenza. Sus movimientos se volvieron más seguros. Su voz se hizo más clara. Ya no se disculpaba por necesitar seguridad. Emily iba a la escuela cada día y fue aprendiendo poco a poco que el silencio no siempre significaba peligro. Hizo amigos. Se unió a un grupo de lectura. Dormía durante toda la noche sin despertar en pánico. Escribía cartas con frecuencia, a veces notas breves y a veces historias largas, contándole a Jack sobre exámenes de ortografía, sobre un maestro que olía a menta, sobre cómo la primavera convertía el patio de la escuela en barro. Siempre terminaba sus cartas de la misma manera, con amor, Emily, tío Jack. Palabras que hacían que Jack se detuviera cada vez que las leía. Jack permaneció en la cabaña, pero ya no vivía desconectado del mundo. Conducía hasta el pueblo regularmente para abastecerse. Revisaba cómo estaba Sarah cuando ella necesitaba consejo. Se presentaba a los eventos escolares de Emily cuando ella pedía una cara conocida. También comenzó a reunirse con otros veteranos, encuentros tranquilos, sin rangos ni discursos, donde escuchar importaba más que hablar. Jack aprendió que ayudar no siempre significaba resolver problemas. A veces significaba estar presente y no apartarse. Rex también cambió. La señora Ellen fue la primera en notarlo y sugirió llevarlo al centro de mayores una tarde. Rex se movió con calma por la sala, apoyando la cabeza sobre rodillas cansadas, aceptando manos amables sin tensión. El personal notó pequeños cambios, menos agitación, más conversación. Rex regresó cada semana después de eso. También visitó la biblioteca, donde los niños le leían en voz alta, ganando confianza sin miedo a ser juzgados. Se convirtió en parte de la comunidad sin esfuerzo, como si ese papel lo hubiera estado esperando. La señora Ellen continuaba visitando la cabaña, trayendo pan, té y conversaciones tranquilas que no exigían respuestas. Solía decir que el lugar se sentía vivo de nuevo, no porque estuviera ocupado, sino porque guardaba calidez. Jack también lo sentía. La cabaña ya no era solo un refugio del invierno. Era un lugar donde la vida continuaba. Una mañana, Jack abrió la puerta de la cabaña y salió al porche.
La nieve todavía se aferraba al suelo en suaves manchas, pero la luz del sol se reflejaba en el hielo que se derretía. El aire se sentía fresco, no áspero. Rex se sentó a su lado, estable y tranquilo, y Jack descansó una mano sobre el lomo del perro. Pensó en las misiones que una vez creyó que definían su vida. Misiones marcadas por urgencia, ruido y pérdida. Esta había terminado de manera diferente. Sin disparos, sin órdenes, solo una puerta abierta en el momento correcto y una decisión de quedarse en lugar de alejarse. Jack permaneció allí durante mucho tiempo, respirando la mañana, observando cómo el invierno soltaba su dominio, comprendiendo que no todas las misiones terminaban con la fuerza, y que algunas de las más importantes concluían en silencio, con una vida que se permitía continuar. A veces un milagro no llega con truenos, luz ni un cambio repentino del destino. A veces llega en silencio a través de una persona ordinaria que decide no cerrar una puerta, no apartar la mirada, no endurecer el corazón. Dios actúa con frecuencia a través de manos humanas, mediante actos sencillos de valentía, compasión y presencia. En la vida cotidiana, nos son otorgados momentos que parecen pequeños pero que tienen un gran peso, una oportunidad de escuchar, de ayudar, de proteger, de quedarse cuando sería más fácil marcharse. Esos momentos son donde la fe se convierte en acción. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento para reflexionar sobre dónde podrías ser llamado hoy a abrir una puerta para alguien más. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Deja un comentario sobre desde dónde la estás viendo y qué significa para ti la bondad. Y suscríbete al canal para que estas historias de fe y humanidad puedan continuar. Que Dios te bendiga, proteja tu hogar y traiga paz, sanación y silenciosos milagros a tu vida, ahora y siempre.